Hola, el día de hoy vamos a hablar de indicaciones antes de una rinoplastia o cirugía plástica facial. Quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal. Soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial. Para el día de hoy elegí este tema. ¿Cuáles son las indicaciones que tenemos que seguir o las instrucciones antes de una cirugía plástica facial o rinoplastia? Bien, vamos a empezar con las toxicomanías. ¿Qué es esto? Si tú fumas ya sea tabaco o marihuana, debes de evitarlo idealmente un mes antes y un mes después de cirugía. Como yo sé que es una meta difícil de cumplir, normalmente a mis pacientes les propongo que lo hagan al menos 15 días. 15 días suspender por completo o prácticamente por completo tanto tabaco como marihuana. Son 15 días antes y 15 días después de cirugía. Otra toxicomanía que es tomar alcohol. No debemos excedernos en alcohol también durante 15 días antes y 15 días después. Bueno, después de cirugía no puedes una semana por el antibiótico. Pero hablando de antes, son 15 días al menos que no debes de alcoholizarte. Yo tengo muchos pacientes que vienen de otros estados y de otras ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, para su cirugía y pues pasan unos días en Cancún y les permito tomar un poco de alcohol. Dos copas por día es como que el límite de alcohol que pueden tomar previo a una cirugía. Porque recuerden que el alcohol diluye la sangre y podría proporcionarte mayor sangrado durante tu cirugía. Entonces, estas son las dos principales toxicomanías que hay que suspender antes de cirugía. Bien, de aquí pasamos a las enfermedades crónicas. Si tú tienes una enfermedad crónica, vas a tener que tomar tus medicamentos. Si tienes que estar bien controlado, ya sea que tengas hipertensión, diabetes o alguna otra, hipertiroidismo, etcétera, tienes que estar bien controlado. Entonces, no debes de suspender tus tratamientos. Y algunos de estos casos requieren que los médicos tratantes de tu enfermedad nos den una nota en la que nos digan que sí te puedes operar. Entonces esa es otra indicación preoperatoria. Pasamos a un periodo un poquito más cercano a la cirugía. ¿Qué indicaciones tienes que tener en base a los suplementos o medicamentos que a veces toman las personas? Bien, durante 15 días antes de cirugía no puedes tomar ningún suplemento excepto por árnica, ¿vale? El árnica, de hecho, hay quien lo recomienda para disminuir la inflamación. Es un medicamento alternativo, lo puedes usar si quieres, no es forzoso, pero es lo único alternativo que puedes tomar. No debes de tomar herbolaria ni homeopatía antes de cirugía porque algunos de estos preparados pueden también hacer que sangres más. Ahora, medicamentos como analgésicos, ¿qué pasa si tienes un dolor antes de tu cirugía? Un cólico o un dolor de cabeza. Bien, lo único que podrías tomar es paracetamol o acetaminofén. ¿Por qué? Porque los otros analgésicos normalmente son hijos de la aspirina y como tal inhiben la función de las plaquetas. Entonces, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, metamizol y otros AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, no los debes de tomar 15 días antes de cirugía porque te podrían también proporcionar mayor sangrado. Si tienes una cefalea o un cólico, solo podrías tomar paracetamol. Bien. En cuanto a alternativo ya lo vimos, en cuanto a medicamentos ya lo vimos, vitaminas. Hay muchas personas que se suplementan con proteínas, vitaminas y aminoácidos, etc. Bien, debes de suspenderlos todos 15 días antes. La única vitamina que no es necesario suspender es la vitamina C, porque esa nos ayuda para la cicatrización. Entonces, todo lo demás, otras vitaminas y otros suplementos, es mejor suspenderlos porque también podrían incrementar tu sangrado durante y después de cirugía. Bien, con eso concluimos las recomendaciones antes de una cirugía en un plazo largo. Ahora, en un plazo inmediato, yo se las explico normalmente el día antes de cirugía a mis pacientes, pero se las voy a compartir aquí con ustedes también. Si tu cirugía ya es, por ejemplo, mañana o en unos pocos días, ¿qué es lo que tienes que hacer antes de esto? Bueno, si eres hombre, tienes que rasurarte. Si es una rinoplastia solamente, pues el puro bigote. Pero si vas a ponerte un implante mentón, una liposucción de papada, también tendrás que rasurarte la barba. Si eres chica, no puedes usar pintura en las uñas, entonces no te las retoques cerca de tu cirugía, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ponerte un oxímetro de pulso para conocer la oxigenación de tu sangre durante la cirugía y para eso necesitamos que tus uñas estén sin ningún tipo de barniz ni nada, ¿vale? Necesariamente cuando nuestros pacientes llegan con algunos barnices, etcétera, les pedimos que al menos nos dejen libre el índice de la mano derecha, pero eso puede variar según el acomodo de tu médico y tu anestesiólogo. En general, preferiblemente traer todas las uñas despintadas cerca a tu cirugía.
¿Qué más? Si eres chica, el maquillaje. No puedes venir maquillada al quirófano. Entonces tendrás que no portar nada de maquillaje el día de tu cirugía. Bien, otras indicaciones, por ejemplo, es no portar ningún tipo de valores como cadenitas, esclavas, anillos o algunos piercings el día de tu cirugía. Todo lo que puedas remover hay que removerlo porque no debes de traerlo el día de tu cirugía. Y por ejemplo, en base a la ropa, tienes que traer una camisa con un cuello amplio, de cierre o de botones. ¿Por qué? Porque una vez que terminemos tu cirugía, va a haber que cambiarte ya que estés operado y no queremos que tu nariz o tu cara pasen por un cuello muy pequeñito. Entonces tienes que traer una camisa amplia. Además de esto, el conocido ayuno, ¿vale? Necesitas 8 horas de ayuno. Entonces yo opero a mis pacientes por la mañana, entonces el ayuno lo hacen por las noches. Normalmente ya no pueden cenar nada después de las 11 de la noche, pero antes de las 11 deben de cenar para que tampoco sea un ayuno demasiado prolongado. Por la mañana el ayuno sigue corriendo, es decir que por la mañana no pueden tomar ni siquiera agua ni obviamente ningún alimento. La excepción aquí son los pacientes que toman medicamentos. Si tú tomas para la presión o algún medicamento y lo tomas por la noche o por la mañana, lo podrás tomar pero con el mínimo de agua y así presentarte a cirugía. Y bien, hasta aquí las principales recomendaciones tanto un mes antes de cirugía como el día previo a tu cirugía. Si te gustó este video, por favor dale like. Si tienes alguna otra recomendación que te haya dado algún doctor, déjala aquí en los comentarios para que otras personas los puedan leer, porque bueno, estas son recomendaciones que yo doy en base a mi experiencia y a lo que yo he estudiado, pero habrá otros doctores que den algún otro tipo de recomendaciones específicas y son válidas, ¿vale? Somos doctores diferentes de diferentes escuelas. Entonces aquí en este video todos podemos nutrirnos del conocimiento de los demás. Bien, dale like si te gustó este video y nos vemos en próximos videos. Se despide el Dr. Carlos Rosales.